Ya está, mi estimado. Pues muchas gracias. Bienvenidos una vez más a este podcast. El día de hoy va a ser algo muy diferente a lo que pues los he venido acostumbrando de tener una persona aquí en la oficina. El día de hoy pues es un poquito difícil contar con la presencia de nuestro estimado Yair Tenorio. Es una persona que pues conozco de vista, conozco un poquito más el desarrollo del ministerio de su papá, pero, sin embargo, a pesar de esto, pues hemos podido ver su trabajo en las redes sociales, hemos podido venir viendo un poquito de lo que ahorita actualmente está haciendo. Y yo creo que esta historia también va a bendecir bastante la vida de cada uno de nosotros. Y qué bueno que existen estas herramientas donde ya no tenemos que estar necesariamente, digo, ahora esto con lo de la pandemia, estarás de acuerdo conmigo, Yair, que fue Sí, un boom, aunque ya existía, pues claro. fue un boom donde permitió que las empresas, inclusive Sí, las sí, sí. iglesias pudieran tener estos medios para poder seguir difundiendo el mensaje del evangelio, que aunque bueno, ya esa sería otra historia de que cuántos se conectaban, bien poquitos. Nos pasaba que a veces eran 5, 10, y yo decía: "¿Dónde están los demás?", ¿verdad? No sé cómo ha sido para ustedes, pero bueno, bienvenido, mi estimado Yair. Gracias por estar con nosotros aquí en este podcast de Héroes de la Fe. No, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, y es un gusto y placer platicar y compartir como lo dijiste, ¿no? Del Evangelio. Y pues bueno, sin más preámbulos, y corre y se va corriendo, como le digo a todos mis invitados. Pues bueno, la finalidad del podcast, para mí siempre la referencia va a ser Hebreos 11. Mm, Y aunque sueno como disco rayado ajá. y como canción repetida y repetida, yo siempre digo que para mí, y yo creo que para muchas personas, ¿no? Sansón quizás no debió haber estado ahí, Mm, según nuestro criterio. Pero claro, según el criterio, el criterio de Dios, ahí aparece. Vemos, y yo creo que así como él, digo, todos los demás, hablando de los demás profetas, hablando de todas las demás personas, pues también tuvieron sus errores. Inclusive, hablando del profeta Elías, dice que estaba sujeto a pasiones semejantes a nosotros, claro. porque a veces vemos como que inalcanzables, híjole, ¿cuándo iremos a ser como el apóstol Pedro? Si estuviera el apóstol Pablo, cómo llegaría regañándonos, ¿no? Como la iglesia de Corinto. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de fe distinta. Algunos empezamos en cuna evangelística, como mi caso. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco cómo fue tus comienzos en el evangelio, tu infancia, porque bueno, yo conozco de vista a tu papá, he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de saludarlo. Y lo primero que viene a mi mente, pues es un hombre que le gusta el rock, o al menos así siempre lo veía bien prendido en la congregación tocando, y me gusta mucho, y no digo, no porque estés aquí tú, yo lo he visto como ministra la alabanza, es un gustazo, la verdad, siempre verlo cantar, tocar, pero ¿cómo era ese niño Yair viendo a su papá? ¿Qué recuerdas de tus primeros inicios, pues de cuando estás consciente, ¿no? Y que empiezas a ver todo esto, ¿cómo recuerdas Claro. eso tú? Claro. Fíjate que tocas un punto muy bonito para mí, porque de hecho ahorita lo platicábamos, ¿no? Antes de empezar, mi papá cuando empieza a como que a tomar o a caminar sobre esta faceta de su llamado en su vida de dirigir la alabanza, la adoración, lo invitaban a muchos lugares, ¿no? Que tráete a la banda de la iglesia o al equipo de la iglesia y hay un evento, etcétera, etcétera. Y mis memorias y lo que recuerdo es que nos subíamos a una van, ¿sí? Si no me falla la memoria, una Ford Astro, de las larguitas. Metíamos como 12 personas o 13 más instrumentos, más maletas y vámonos, ¿no? Y yo recuerdo ir ahí en medio de ya los grandes, ¿no? Recuerdo verlos llegar a la iglesia, instalar ahora sí que instrumentos o etcétera, etcétera, y luego en la tarde o en la noche o en la mañana cuando fuese, verlos ahora sí que ser usados por Dios, ¿no? Esas son mis memorias que tengo con mi jefe en el sentido de lo que recuerdo. Y la razón por la cual te digo que es muy bonito es porque tenemos muy buenas historias
de todos los que íbamos ahí, tanto de risa, de miedo, de tristeza, etcétera, etcétera, que se quedaron en el corazón, ¿no? Y que la verdad hasta el día de hoy siguen sacándome una sonrisa, pero esas son mis memorias. Crecí literalmente en medio de el evangelio, si se pudiese decir de esa manera, pero lo que más recuerdo es pasar tiempo con mi papá A ti en te esos veía para todos momentos. lados. Para todos lados, hermano. O sea, nos aventábamos, mira, nos aventábamos tiradas de 6 7 horas y tocaban el sábado en la noche y terminando agarraban todos y nos regresábamos para estar el domingo en la mañana. Bueno, yo no hacía nada, yo me dormía, ¿no? Pero Sí, sí. veía cómo toda la noche seguíamos viajando, llegaban, todavía el domingo le daban y Montando todavía. Sí, 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 no, era titánico, pero era divertido, la verdad que sí. Y luego a mí me tocó, ya en una faceta más adelante de mi vida, a mí me tocó hacer lo Ajá. mismo con un grupo de jóvenes, ¿no? Entonces fue como que me dio experiencia y me Volviste dio un poco. a revivir toda esa parte. Y yo Sí. digo, y digo, bueno, pues tú eras un niño, ¿verdad? Pero llegaste a algún momento a fastidiarte, digo, porque pues a veces los niños, digo, he escuchado inclusive algunos mini podcasts tuyos que tienes por ahí y creo que este último ahí mencionabas mucho de tu bebé, ¿verdad? Que ahí está llorando, que se lo estaban nalgueando. Sí, 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 sí. No sé qué ha estado haciendo. Pero, ¿llegaste a algún momento a fastidiarte o a ponerte necio? Por ejemplo, ¿cómo veías tú siendo niño esta parte? ¿Te emocionaba mucho? Decías: "No, hombre, ¿por qué otra vez lo mismo?". ¿Cómo lo veías tú? Fíjate que yo lo veía bien, hermano. La verdad, sé que las historias pueden ser diferentes y los contextos pueden ser diferentes para muchas personas, especialmente si creces en el evangelio o si tus papás son pastores o etcétera, etcétera, como lo quieras catalogar de acuerdo al contexto. Lo que yo sí le aprecio a mis papás y siempre se los celebro y se los agradezco, es que nunca me empujaron a hacer lo que ellos hacían. Simplemente disfrutaban el momento en el cual estábamos, ¿sí? Y cuando digo disfrutar en el momento en el cual estábamos, me hacían parte de lo que estaba sucediendo. Recuerdo que le ayudaba a mi papá ya sea a cargar su guitarra, su maleta, etcétera, etcétera. Y luego ya en otra faceta me tocó ir con él cuando lo invitaban a predicar. Ahí fue donde yo también empecé a aprender a comunicar, empecé a aprender a lo que él hacía, ¿no? Viendo me lo empezó a heredar, pero la verdad yo en lo personal tuve una muy buena experiencia o un muy buen sabor de boca, me voy con eso, de esos momentos, porque nunca me dijeron, tienes que hacer lo que yo hago. Ahora, yo creo que hay momentos donde sí tiene que entrar eso, ¿no? Pero la verdad fue muy orgánica la manera en que lo hacía, porque siempre había personas en la casa. Nunca se sintió aburrido porque también me hicieron parte de lo que sucedía y así fue como conocí también hijos de las personas que estaban ahí que hasta el día de hoy son amigos, ¿no? Entonces fue muy orgánico lo que sucedió y la verdad no me tocó como que ese sabor amargo de, ay, otra vez. Eso ya después cuando 13, 14, 15 años, ya cuando uno empieza a ver otras cosas diferentes, etcétera, etcétera, ya fue cuando empecé a decir, oye, pues ¿por qué tenemos que ir a la iglesia o por qué tenemos que hacer esto? Pero en esos momentos creciendo en mi niñez y todo eso, la verdad fue súper divertidísimo y fue ahora sí que de mucha ayuda, si lo puedes decir de esa Te lo manera, porque disfrutabas demasiado. claro, lo disfruté un chorro porque encima de que conocí casi medio México, Ujú. y aparte comíamos de todo lo que nos ofrecían, pasé muy buenos tiempos y tengo muy buenas memorias de mi papá y de tu servidor y de otras personas que aprecio hasta el día de hoy, que eso lo sigo atesorando, pero la verdad fue muy divertido para mí, ¿eh? Y fíjate que ahí, te preguntaba esto por lo siguiente, porque como bien mencionas, hay diferentes situaciones por lo que tú quieras, ¿no? No vamos a entrar en juzgar de quién lo hizo mejor que otro, Claro, porque a veces la vida pastoral, y no nomás la vida pastoral, o sea, quien está ejerciendo un ministerio misterio, a sí, tiempo completo, sí. es muy complicado tener una vida equilibrada. ¿Por qué? Porque aparte de que tienes que tener una buena conexión con Dios, también te demanda de que tengas, pues, en orden tu casa, Ujú. que seas un buen ejemplo, que seas un buen esposo, todos los roles que conforme vamos creciendo, pues, ahorita tú ya eres papá, entonces tienes
otro Claro, rol. Entonces, eh, yo lo que he visto de los hijos de pastores es que a veces se sienten con esa presión de que como mi papá predica, y a lo mejor ni siquiera por ellos, o sea, por esas voces que se claro. empiezan a escuchar de los hermanos, oye, ¿y tú? Oye, se me hace Sí, que tú vas a ser el próximo pastorcito. Tú, ¿y tú qué tocas? Y a lo mejor el muchacho no tiene talento para tocar, pero tiene claro. talento para comunicar. ¿Llegaste a escuchar ese tipo de comparaciones con tu papá? Sí, 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 constantemente, constantemente, pero una vez más regreso a lo que mis papás hacen. Mis papás eran muy, especialmente mi mamá, ¿eh? Mi mamá era muy intencional en cuidar mi corazón en el sentido de eso, ¿no? Yo recuerdo escuchar conversaciones de que, y su hijo esto, y mi mamá siempre respondía, mi hijo va a hacer lo que Dios le diga que haga, ¿no? Y nosotros vamos a apoyar eso. A mí eso me dio mucha seguridad y también me dio, creo que esa es la palabra correcta, me dio mucha seguridad en tomar mis decisiones, en dirigirme hacia donde tenía que dirigirme, porque nunca sentí, sí había esa presión, pero mis papás eran muy intencionales en protegerme de esa presión, ¿no? Decir, ok, escuchamos lo que lo que tú estás escuchando, pero no vamos a ir por ahí, ¿no? Esas voces no van a influenciar nuestra decisión. Obviamente queremos lo mejor para ti y si lo mejor para ti es fuera del ministerio y mis papás están de acuerdo, adelante, ¿no? Yo, fíjate, y voy a soltar aquí un comentario a lo mejor un poquito medio perturbador y medio de controversia, pero lamentablemente en el ministerio, el ministerio, o vamos a llamarlo como organización, la organización de la iglesia es la única organización donde realmente demanda que las personas, por ejemplo, que tu esposa sea también pastor. ¿Y qué si tu esposa no quiere ser pastor? ¿Sí? Es como si tú te casases con una doctora y tú eres arquitecto, ¿no? Y el hecho de que te casaste con una doctora tú tienes que ser doctora a fuerza. No, señoras y señores. O sea, y ahí es donde muchas veces los matrimonios en el ministerio truenan, porque hay una presión la cual no debe de ser primeramente puesta sobre esa persona y la persona no tiene que aceptar esa presión porque obviamente sabe que no tiene que hacer eso o no es el momento de hacer eso y a causa de esta presión rompe a la persona, ¿no? Y luego terminan de que problemas en el matrimonio, etcétera, etcétera, o cerraron la iglesia o la dejó o lo dejó, etcétera, y de acuerdo al contexto, ¿no? Pero creo que ese es uno de los problemas en la iglesia ahorita, que somos le pedimos mucho a las personas que están a cargo y nosotros queremos decidir por ellos y Exacto. lamentablemente muchas personas aceptan eso y terminan, pues terminan ahora sí que bajo mucha presión que si no tienes cuidado te puede destrozar. Y digo, qué importante es que los padres sepan canalizar eso para sus hijos, porque el ministerio no se hereda. O sea, definitivamente, por ejemplo, en mi caso, digo, yo medio canto, digo, como la chimoltrufia, pero ahí le hago, ahí le hago a la artisteada de repente, Ajá, pero a mi esposa, pues no le gusta esto. O sea, sí, pues claro. canta y hace lo suyo, pero o sea, yo me la puedo pasar cantando o me la puedo pasar en el ministerio de alabanza 3, 4 horas, a veces ni he comido, es algo que disfruto mucho, ella no. Entonces, qué importante es que los padres o inclusive las mismas parejas puedan decir, y mencionabas un ejemplo muy interesante de que, oye, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, mi esposa es licenciada en turismo, pues ella, una de entrada no tiene los mismos conocimientos que yo, dos, no tiene la expertise que yo tengo en el área laboral. Y tres, aunque le gustara, de todos modos, pues no está ejerciendo esto, no tiene las bases para esto. Y qué bueno que en tu caso lo pudiste manejar y que todo este tipo de cosas no dañaron tu corazón, pero lo más importante es que como niño a lo mejor no lo sabemos manejar, pero papás, yo creo que es importante que podamos diferenciar de tú eres el que tienes el llamado. Obviamente, me imagino que el deseo del corazón de los papás es, ay, ojalá y le guste Sí, también el no, mismo ministerio. Si, por ejemplo, yo soy músico y me gustaría que mis hijos pues uno de ellos toque, pero si no, el amor no va a ser claro, condicionado por claro. eso, ¿verdad? Entonces tú empiezas a crecer bien padre, bien bonito, pero siempre llegamos a un punto de la adolescencia y, y con todos los que he entrevistado es lo mismo. Es un caos, es un Sí, Big sí, 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 Bang sí. para todos.
¿Qué pasó con tu adolescencia? Porque difícilmente un adolescente lo toma bien, difícilmente porque pues empiezan los cambios hormonales, Ajá, emocionales, cambio de que no sabes ni quién eres ni cómo te llamas. ¿Cómo claro. empezaste a vivir ahora? Ya para este entonces era pastor tu papá. Mis papás ya estaban bueno, ya estaban ejerciendo el ministerio de tiempo completo en mi adolescencia, ya estaban como encargados como te comentaba, de una misión y luego Ujú. pasaron a estar encargados de lo que es la alabanza y la adoración de una iglesia en Ciudad Victoria. O sea, me tocó en el ministerio. Todo mi Déjenme, vida. interrumpo tantito a Yair porque es bastante humilde, pero déjenme decirle que él es hijo del pastor Jorge Tenorio de una de las iglesias más grandes de Ciudad Victoria llamada Palabra de Vida. La verdad que es una iglesia que es un referente, inclusive en estos tiempos, donde ¿a cuánto ascienden más o menos el número? Hijo, me estás metiendo en problemas, Eddie. Ahorita no tengo literalmente ahora sí que el número exacto, Pero pero más o menos, yo me acuerdo, fíjate que era una iglesia de miles, ¿no? sí, sí, sigue, sigue, Sí, sigue. sí. Entonces digo, qué padre que también puedas tener pues ese tipo de alcance, ¿no? Donde pudieras conocer todo, pues diferentes ministerios. Digo, cuánta gente no debiste haber conocido, pero a final de cuentas un adolescente no le importa eso. No. Un adolescente no le importa eso. ¿Cómo lo estabas viviendo tú, mi hermano? Igual, o sea, la verdad, mira, como te lo dije, lo disfruté y luego llegó este momento agridulce, ¿no? Donde la iglesia empezó a crecer, literalmente, como lo mencionaste, ¿no? Empezó a ser referente en la ciudad, luego en el estado y en un área de la república, y eso empezó a demandar un poquito más de tiempo en todos los que estaban de tiempo completo, ¿no? Y dentro de ellos estaban mis papás. Entonces ahí fue donde hubo como que un detour o un. Sí, una salida que no la esperaba en el sentido de que como adolescente yo exigía mi tiempo con mis papás y mis papás literalmente estaban en la iglesia día y noche, hermanos, día y noche. Luego mi papá se encarga de un instituto bíblico que tienen en la iglesia y eso requiere más tiempo, etcétera, etcétera. Mi mamá empezó a dar clases y entonces la atención que yo buscaba o la atención que yo deseaba como adolescente, si se pudiese decir, me la empezaron a dar otras amistades, ¿no? Ya en la secundaria, ya en la prepa, y obviamente hubo esa salida hacia hacia otra perspectiva, si lo puedo decir de esa manera, y fue un poquito agridulce, porque la verdad sí estaba yo pidiendo tiempo a mis papás de que, oye, pues pasa tiempo conmigo, ¿no? Ve a verme jugar fútbol, etcétera, etcétera. Y creo que lo entendieron, hicieron algunos cambios y eso fue lo que también me ayudó mucho a mí a regresar a que yo decidiese o a que yo buscase mi fe, ¿no? Si lo pudiese decir de esa manera, porque muchas veces heredamos fe, pero tiene que ser tu fe la que realmente Fe cuando independiente. Exacto, cuando tú dices, hey, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador porque acabo de entender lo que hizo en la cruz por mí y no porque mi familia es católica o no porque mi familia es cristiana o no porque mi familia es mormona o etcétera, etcétera, heredo eso, ¿no? Yo tomo esto como mi fe y la verdad, pues eso fue iba a cumplir 17 años. Por ahí 16, 17 años cuando tomo la decisión, ya voy a cumplir como 17 y a partir de ahí, la verdad, mis papás me fueron arropando y no fue una relación perfecta y no fui un hijo perfecto, pero sí fui muy intencional en buscarlos y creo que ya su madurez era de mis papás, era ya más como que, ok, ya sabemos qué estamos haciendo con un niño en el ministerio, ¿no? Que ya tenía también Y un hermano menor. pues es que realmente no importa quién seas, o sea, no importa, así seas, y digo, no es que no importe quién seas, sino que no importa el tamaño del ministerio que tengas, la Claro, familia es la familia es la familia. La exacto. familia siempre va a ser, de hecho, esa es la primera iglesia Sí, que Dios demanda. O sea, si no estás bien como iglesia en casa, porque a lo mejor puedes ser un excelente ministro, puedes tener toda la unción del sí, cielo, pero si tu hogar es un desorden, entonces algo está mal. O sea, está claro, mal que desde claro. un principio no podamos,
pues, ¿qué podemos también predicar? O sea, pues predicamos lo que leemos o lo que meditamos, pero Claro. más importante es vivir lo que estamos creyendo y que Mm. seamos un testimonio de eso. Y de lo que he platicado, inclusive con adolescentes, y la verdad que me sorprenden cómo era que inclusive por el ministerio que tenían sus papás, llegaban a irse en la madrugada, a escaparse. Yo estoy seguro que te estás acordando de muchas travesuras que hiciste. Sí, sí, se me vino una a la mente. ¿Qué hiciste, mi estimado? No, no, no digo, no, no sé qué nivel, qué nivel de audiencia tengas aquí, si se ofenden o no se ofenden, la verdad, no sé, pero digo, No, fue tú mi dale. historia. O sea, la idea es mostrar transparencia y decir, oye, pues cualquiera nos equivocamos, pero oye, volvemos al redil, Ah, ¿verdad? claro. Mira, una vez estábamos todos, unos amigos que también asistían a la iglesia, asisten ahora a la iglesia y ya, obviamente, todos como que dimos la vuelta, ¿no? Pero en esos tiempos, como crecí en la iglesia, obviamente la bolita con la que me juntaba era el 80 o el 90% era de la iglesia, ¿no? Entonces un sábado nos vamos todos a una quinta de un amigo, ahí estamos toda la noche de fiesta, etcétera, etcétera, nos amanecemos y fíjate, aún así decimos, hey, tenemos que ir a la iglesia, o sea, aún después de andar toda la noche y todo eso, llegábamos a tiempo, a lo mejor amanecidos, pero llegábamos, ¿no? Entonces íbamos de regreso a la iglesia y recuerdo que en un alto nos paramos y la iglesia, hasta el día de hoy, tiene transporte gratuito, ¿no? Para las personas que a lo mejor no pueden transportarse hasta la iglesia o no tienen un carro en estos momentos. Hay rutas que hace la iglesia, ¿no? Y de camiones y te lleva a la iglesia y de regreso al punto donde te recogió, ¿no? Entonces, en un alto nos toca al lado de un camión, nos paramos nosotros y luego a los 2, 3 segundos se para un camión de la iglesia y obviamente estamos ahí caras reconocidas y todos desvelados, las hieleras atrás. No, 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 mal, 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 que literalmente todos nos hicimos así, pero era muy obvio, ¿no? Era muy obvio. Claro, claro. Y me da risa porque lo comentas, ¿no? Al final. Ahorita te da risa. Sí, ahorita, no, sí, ahorita me da risa, ahí no sabía, trágame tierra, no sabía qué hacer, ¿no? Pero como lo mencionaste, no son, es parte de tu historia, es parte de lo que pasé, de la transparencia. A lo mejor puede haber alguien que está pasando por eso, se identifica con eso, y no es tarde, no para poder regresar a lo correcto, no es tarde para poder dejar de hacer lo incorrecto y empezar a hacer lo correcto, ¿no? Nunca es tarde para eso y me gustaría solamente aventar ese mensaje, ¿no? De que, hey, no te desesperes, no te agüites, claro, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios, pero no creas que esto ya se acabó por el hecho de lo que acabas de hacer, ¿no? De Claro. lo que... Ujú. Y me imagino que ahorita están los fariseos así, con la Ah, piedra. no, no, sí, 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 no, siempre, siempre. Sí, así ha sido toda mi vida, Eddie, ¿eh? La verdad, así ha sido toda mi vida. No sé por qué, la verdad, pero ya me acostumbré. Y es que, inclusive yo me puedo pensar de todas esas personas, y ahorita ya se nos va a acabar el tiempo del Meet, pero ahorita lo volvemos a empezar si se corta, de que me acuerdo de esa escena, ¿no? Siempre la tengo presente cuando quieren apedrear a la mujer adúltera. Ellos ya Mm, iban bien sobres, ¿no? Pues yo. Y ese balde de agua fría del Señor Jesús, pues sí, o sea, él no se los estaba impidiendo, claro. solamente aclaró, pues dale con todo, si tú andas bien. Ah, Suelta el riscazo hey. para los que nos ven de otros países, suelta la piedra si estás bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces todas las personas se agarran a criticar cuando ellos a veces hasta están peor, ¿sí? Claro, claro, claro. Y creo que la altura y más por el tipo de familia, y cuando digo tipo de familia me refiero por esta referencia que hay de tus padres en la iglesia en la que están, Ujú. de esta demanda que aunque tus papás trataban de proteger tu corazón, pues siempre estaban por ahí las demás personas atacando y toda esta parte de la adolescencia y donde empezaste a hacer pues cosas incorrectas. ¿En qué momento te das cuenta y dices, sabes qué? Creo que sí me estoy equivocando de amistades. Sí, Creo que esto no debería, esto debería de poner ya un alto. ¿Cómo es esa transición? sí. Fíjate, tuve un encuentro con la persona de Jesús, ¿no? Yo sé que eso suena muy Todavía no cliché. eras salvo ahí.
No, 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 o sea, iba a la iglesia, etcétera, etcétera, pero no había, no entendía lo que estaba sucediendo, ¿no? Y creo que es por eso que hay muchas veces como hijos de pastores, creemos que porque el papá es pastor ya somos salvos, ¿no? Nos tenemos que entender lo que el sacrificio de Jesús es y lo que salvación es por medio de él, ¿no? Para que eso tenga impacto en nuestras vidas y obviamente empieza a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver cuando entendemos lo que somos en Cristo y lo que Él pagó por medio de la cruz, eso cambia tu vida, hermano. Y eso fue lo que me pasó a mí. Tuve un encuentro con Jesús en una reunión así de mitad de semana, sentado mero atrás con mis amigos, criticando a la iglesia en esos momentos, pero la persona que era un invitado, la persona que estaba predicando, explicó la cruz de una manera que yo nunca la había escuchado y cuando dijo, hey, ¿quién le gustaría aceptar esto? Yo levanté mi mano, hice una oración ahí. Luego una persona vino y me dijo algo, era una misionera, vino y me dijo algo que solamente yo sabía y que se lo había compartido a Dios. Y eso me dio como que otra cachetada de que, ala, no manches. Sí, 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 la verdad, tuve ese encuentro con Jesús y al siguiente día sí, no hubo un cambio drástico, pero sí supe que algo sucedió en mí y eso empezó obviamente a llevar mi vida hacia otro rumbo, ¿no? Y como lo mencionabas, empezar a tomar decisiones de amistades, lo que hacía, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde empezó ahora sí que mi caminar, ¿no? Y es que es muy importante ese encuentro con Jesús porque te cuento que yo toda la vida estuve, desde los 4 meses de nacido, pero hasta los 19 años. O sea, yo según había aceptado a Jesús muchas veces, pero la Biblia dice que no solamente hay que confesarlo, o sea, hay que creerlo. Yo tenía muchas Claro. dudas si será cierto lo de Dios, será cierto estos 66 libros, será cierto. Yo como sé, yo veía a los hermanos hablar en lenguas, yo veía a los hermanos, pues emocionarse. Una de las cosas que me sirvió mucho para no caer en los vicios fue escuchar a hermanos que venían de allá. Mm, Yo era drogadicto, yo era alcohólico y yo decía, pues si se están regresando de allá, o inclusive que habían estado en la iglesia, se fueron y volvieron, entonces yo decía, algo no les gustó. Y yo no me quise ver como ellos, pero aún así ni eso me terminaba a mí por convencer. Entonces, ¿cuáles eran esas cosas que a ti, esas dudas? Digo, porque en el Evangelio se vale tener dudas. Prueba de ello es Felipe. ujú, Aunque el Señor nos dice que hay que creer para ver, él dijo, yo claro. quiero ver para creer. Y pues aunque después le pone una exhortadilla por ahí leve, Sí, 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 sí. lo creíste porque viste, ¿verdad? Sí. Pero aún así, pues tócale para que veas que sí soy. ¿Qué cosas a ti, qué tipo de cuestiones había en ti que no te dejaban como que dar ese siguiente paso? Sí, es eso, era eso. La verdad era la duda eh, de, de lo que veía y de lo que realmente yo creía en ese momento, ¿no? ¿Y qué quiero decir con lo que veía y con lo que creía, ¿no? Era de que, bueno, esto es algo que lo digo con todo respeto, pero normalmente en las iglesias siempre está esa experiencia, ¿no? De que, y yo no soy nadie para juzgar si son salvos o no salvos, o tienen una relación con Dios o no, pero yo veía gente que tenía una relación con Dios y sabía cómo vivían fuera de la iglesia, ¿no? O incluso yo salía con sus hijos o me los topaba en alguna fiesta, o etcétera, etcétera, ¿no? Y era de que, ok, bueno. No sé si esto realmente sea cierto o no, pero ya me di cuenta cuando yo tuve ese encuentro, sí, cuando yo tuve ese encuentro dije, ok, a ver, sé que algo sucedió en mí, voy a averiguar qué es lo que sucedió y obviamente me expuse a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 verso 2 que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, sí, para poder encontrar la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que Dios tiene una voluntad para nosotros dentro de lo que viene siendo su manera de vivir. Y si no renovamos nosotros nuestra manera de pensar, vamos a hacer nuestra vida aún con Cristo en nosotros, pero con resultados muy diferentes, ¿no? Y ahí es donde para mí algo desfasaba, ¿no? Y como lo mencionaste, algo que dijiste, Eddie, súper clave
yo me rodeé de personas, no que salieron de vicios, sino que estaban en donde yo quería estar, ¿no? Donde dije, ok, estas personas realmente se ven que tienen una relación, a lo que voy es, tienen frutos. Estas personas tienen frutos de lo que dicen, de lo que hacen, y me empecé a acercar con ellos y gracias a Dios ellos me empezaron a guiar a la palabra, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a cambiar la palabra de Dios. Empecé a darme cuenta que la palabra tenía, la palabra de Dios tiene una palabra exacta para cada situación de mi vida, ¿no? Entonces, hace poquito estaba leyendo una escritura donde dice, creo que es en Lucas capítulo 6 verso 46 si no me falla la memoria, donde Jesús les dice, "¿Y por qué me dicen Señor, Señor, y escuchan lo que les digo, pero no la obedecen?" Sí, y lo que hice fue empezar a hacer eso, lo que leía, lo ponía en práctica, lo que leía, lo ponía en práctica hasta que me di cuenta, esto es real. El problema es que no, o sea, no No estamos, somos hacedores, sí, no no somos estamos hacedores. operando, exacto. Y eso fue lo que me cambió, Eddie, la verdad, eso fue lo que me cambió. Y obviamente eso empezó a despertar, en vez de dudas, preguntas de que, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Que me empezaron a dar un poquito de profundidad en mi relación con Dios. Y obviamente eso ya empezó a llevarme a otras, a otros, a otras etapas de mi vida, que hasta el día de hoy yo sé que voy a morir predicando el evangelio. Eso es lo que fui llamado a hacer, eso es lo que fui diseñado, y toda mi vida va a estar relacionada con compartir el evangelio, ¿no? Cuando antes yo decía, ¿funciona esto o no? Pero fue el exponerme a la palabra de Dios. Pues yo creo que como cualquier joven que no experimenta, digo, porque ahorita tenemos en la iglesia muchos adolescentes y muchos jovencitos, y pues los estamos instruyendo, o sea, de que les estamos enseñando a tocar un instrumento, a seguridad, les estamos tratando de mejorar su autoestima, dándoles herramientas, pero creo que la clave es mientras no tengan un encuentro con Jesús, porque mientras tanto está, pues, en duda la salvación, porque tiene que haber frutos. Si no hay frutos, ¿cómo? Yo no me explico cómo una persona que dice que cree en Dios y que está ahí, no quiere hacer nada. O Ujú, sea, o eres o no eres, ¿no? A lo mejor no vas a predicar, pero algo debe de haber un amor por Dios que te impulse a querer agradarle, a querer hacer hasta lo más mínimo, limpiar los baños, que a veces parecería ser como que algo que no es importante, pero es, al final de cuentas, creo que podemos servir a Dios de muchas maneras. ¿Qué le recomendarías tú a las personas? Porque a veces, y me refiero a las personas que no tienen a Cristo, para no tacharlas como de una etiqueta y decirles, ustedes pecadores, porque nosotros estamos igual, o sea, la diferencia es que nosotros íbamos al hospital. Esa es la única diferencia, que nosotros íbamos al hospital a atender nuestra alma, porque estamos en ese proceso. Pero dejando a un lado ese tabú de que somos personas perfectas, con vidas perfectas, que la realidad es que no. ¿Qué tipo de recomendación le darías a alguien si llega a escuchar este tipo de contenido para que pueda quitarse esto y decir, caray, o sea, yo también a lo mejor me claro. encuentro viviendo esto, ¿qué le recomendarías tú? Dos palabras, transparencia y acción. Ese es mi filtro que yo siempre le doy a la gente, ¿no? Transparencia en el sentido de que, hey, aquí es donde estoy, ¿sí? Esto es donde yo me encuentro, estas son mis dudas, esta es mi perspectiva, o esto es con lo que estoy batallando, o esto es lo que me está alejando, o etcétera, etcétera, dependiendo de tu contexto, ¿no? La transparencia. Lamentablemente, muchas veces, es por eso que mucha gente va a la iglesia y la iglesia no tiene efecto sobre la vida de ellos. No porque la iglesia no sea efectiva, no porque la palabra no funcione, es porque nosotros no exponemos realmente lo que tiene que ser cambiado por el hecho de que nos juzguen, etcétera, etcétera, ya sea lo que sea, ¿no? Lamentablemente en la iglesia existe mucho el juicio cuando no debería de ser de esa manera hacia las personas, ¿no? Existe mucho el juicio de que "Hey, tú estás haciendo esto y el otro", y la gente por esa situación no quiere ser vulnerable, no quiere ser transparente, porque ya hemos visto lo que le sucede a la gente que es transparente. Y especialmente si eres hijo de pastor, dices, no, no voy a hacer esto, porque imagínate, o sea, se viene todo abajo, ¿no? Y creo que lo que tienes que hacer es ser transparente. Eso quiere decir, exponte a alguien que te va a edificar. La palabra de Dios dice que confesemos unos a otros nuestros pecados
para ser sanados, no para ser salvados, para ser sanados. Eso quiere decir que cuando uno constantemente, hey, estoy en esto o estoy batallando con esto, hay algo hay una sanidad interna dentro de nosotros que una vez nos posiciona para escuchar la verdad y aplicar la verdad, ¿no? Y ahí entra la otra palabra de transparencia y acción. Cuando uno encuentra la verdad, la escritura dice que la verdad os hará libre, ¿sí? Eso quiere decir que escuchas a la verdad y la verdad te indica hacia dónde está la libertad, pero tú tienes que ir en el sentido de la verdad para que experimentes esa verdad, ¿no? Ese sería mi consejo. Hey, sé transparente con alguien que está lleno de la verdad, que no te va a juzgar, pero te va a edificar, sí, que puede pasar el proceso contigo y que te empiece a hablar verdad sobre tu vida, que empiece a hablar verdad sobre tu situación, etcétera, etcétera, y que tomes, y literalmente tomes acción, ¿no? Tomes pasos acerca de lo que la verdad te está indicando, ¿no? Para que puedas experimentar o vivir o disfrutar el fruto de la verdad. Ese sería mi consejo, es exponte a alguien que esté lleno de la verdad, sé transparente con él, ¿sí? Y aplica la verdad para que puedas empezar a ver cambios en tu vida. Claro, porque, digo, nunca se me va a olvidar una vez que decían que todos los porteros de México eran buenos. Y en ese entonces la referencia era Osvaldo Sánchez. Y Ey, me acuerdo que un comentarista dijo, porque se estaba dando esa noticia pues, a conocer mundialmente, y él dijo, no, los porteros de México no quiere decir que todos son buenos. Osvaldo Sánchez es es bueno. bueno. Lo mismo diríamos de, no sé, los presidentes que hemos tenido aquí en México, de que no, todos son iguales, o no, es que a lo mejor hay uno peor que, que el otro, pero no quiere decir que por eso todos los mexicanos somos así. Misma situación en el cristianismo. O sea, lamentablemente en la iglesia hay de todo. O sea, Mm, está el que es bien apasionado, está el que más o menos, está el fariseo, actualmente hay fariseos, y está el tibio, el que a veces va, el que hay que siempre estarlo animando, que yo creo que todos nos desanimamos, pero está el que siempre necesita una palmadita, si no, no lo vuelves a ver. Y entonces yo creo que es como en el hospital, o sea, vuelvo al tema del hospital. O sea, en el hospital hay tantas personas internadas por diferentes situaciones y la tuya puede ser muy diferente a la mía. Entonces yo claro. creo que es esa apertura de ir con hasta cierto punto con esa mente abierta de que yo voy por lo mío. Como el desorden que tengan los demás, quizás Dios está trabajando en su propio proceso. Pues quizás Dios a lo mejor también conmigo se va a topar con un área que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Entonces, digo, qué bueno que lo has aprendido a manejar de esta manera y que demos como iglesia una imagen real, como tú lo mencionabas, una imagen transparente, siendo honestos, que un héroe de la fe en estos tiempos la riega. O sea, yo creo Claro, que aún y con toda el expertise que tienes, la sigues regando. claro, Y claro, yo claro. sigo regando. ¿Por qué? Porque pues Dios nos está moldeando, es el alfarero y nos tiene que deshacer si estamos mal en algo. Y en este punto de la vida que aceptas a Jesús y que, porque pues no sé si te pasó a ti, acepto a Jesús y como tú dices, no fue un cambio así, pero algo pasó en mí, como que las escrituras me fueron abiertas, todo lo empecé a entender. ¿Con qué empezaste a servir? ¿Con qué dijiste, con esto le voy a dar al Señor? Pues mira, lo que sucedió fue, como mi papá estaba encargado de la alabanza y la adoración y todo ese rollo, pues yo empecé a ayudarles hey, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces la música me empezó a llamar un poquito la atención, luego me regalan una batería y valió queso todo, ¿no? Me empiezo a involucrar lo que viene siendo con música. La banca de la banca de la banca de la banca, ¿no? Era de que no Si ni vino. porque eras el hijo del No, pastor. no, no, O nunca, sea, eso nunca. no fue, No, no mi fue como que papá, tu papá dijera, no, pues sobres, no, no no, había influencia. no había nada de y encima de eso, porque aparte de buenos ministros, había muy buenos músicos, entonces no cuadraba el hecho de hacer eso, ¿no? Salía Pero, sobrando que fueras ya a ir Tenorio. sí, 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 me mandaban a los campamentos, me mandaban a los lugares donde, o sea, nadie te iba a ver a Ujú. tocar, ¿no? Entonces me empecé a enrolar en eso.
pero supe que no tenía que estar involucrado en música, si lo puedes decir de esa manera, ¿no? Tuve una conversación con el pastor Babi, el fundador de la iglesia. Le dije, hey, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Estoy aquí, acabo de tener este encuentro, estoy estudiando las escrituras. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Y él muy sabio me dice, métete al instituto que tenemos. Es de 6 semanas, todo el verano. Ok, órale, va. Metí al instituto y ahí en el instituto, una vez más vuelvo a mi punto, ¿no? Cuando te expones de una manera muy intencional a la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar y encuentras la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, el estar 6 semanas por 4 horas en la mañana intencionalmente en las escrituras, me empezó a dar claridad de lo que Dios quería hacer en mi vida y ahí es donde siento que Dios me llama al ministerio de tiempo completo, y empiezo a servir en lo que fuera, ya no solamente en la música, en lo que fuera, y eso me fue llevando hasta el día de hoy estar pastoreando una iglesia, ¿no? ¿Qué cosas has hecho al decir servicio? ¿En qué Oh, cosas has estado ejerciendo? mira, recuerdo que cuando me meto al instituto, termino el instituto, antes de eran 6 semanas, en la quinta semana, llevan a un misionero, bueno, no es un misionero, es un ministro acá de los Estados Unidos, lo llevan como invitado y él tiene un instituto en Colorado, ¿no? Y cuando lo escucho, yo siento que tengo que estar ahí en ese instituto, ¿no? No sé por qué siento que para no hacerte el cuento tan largo, termino en ese instituto, me gradúo, regreso a Ciudad Victoria y recuerdo que regreso y pues 2 años de instituto y ya te crees acá, te crees el papa, ¿no? Sí, regresé y recuerdo que me metí a la oficina del pastor Babi y le digo, pastor, aquí estoy. ¿Qué sigue? Yo por dentro me va a dar mi oficina, etcétera, etcétera, mi ministerio. Y la iglesia estaba en construcción. Y me dice, ve y ayúdale a los albañiles. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, ve y ayúdale a los albañiles. Literalmente, o sea, mi primer rol dentro de la iglesia en Ciudad Victoria fue un albañil, vato. O sea, fue construir en esos momentos estaban construyendo más salones porque ya no cabían los niños, otro como que un pequeño auditorio para los Cubículos, sí. adolescentes. Sí, no, no, Pero no, ¿cómo así. lo tomaste? ¿Cómo lo Ah, tomaste? no, 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 al principio sí lo tomé de que, bueno, o sea, ¿qué onda, no? Pero sabía que tenía un Sí, porqué y la razón por la cual sabía que tenía un porqué, porque veía la vida del pastor, ¿no? Y una vez más, su vida tenía frutos, entonces yo decía, si él me está diciendo esto es por algo, ¿no? No lo sé ahorita, pero en el transcurso lo voy a averiguar, ¿no? Y eso me ayudó mucho también desarrolló mucho cuidar el carácter en ego mí. Ah, y a no, no, cuidar no, el ego. claro, hermano, claro, claro, porque pues estoy ahí, el hijo del director de alabanza, pues está empujando la carretilla, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero normalmente en la Exacto, iglesia nos apasionan mucho los títulos y exacto. si no somos muy cuidadosos, muchas veces pensamos que somos el título y en realidad eso no es, porque si te quitan el título, vas a sentir que ya no eres Eres, nadie, ¿no? Entonces tu exacto. identidad tiene que estar en Cristo y eso es lo que me estaban enseñando. Hey, sin importar lo que hagas, eso no te define a ti. Lo que tú eres en Cristo define lo que haces, ¿no? Entonces, estuve ahí algunos meses y luego se abrió una puerta para empezar el pastor vio que era fiel y Ujú. necesitaba también que le metiera a los jóvenes. Y le metí, y ahí fue donde ya, como dicen por ahí, ¿no? Me fui como un gordita en tobogán, empezó todo a desenvolverse, Fluir. ¿no? Sí. Y digo, es que volviendo a uno de los puntos que tocábamos hace rato, se tiene a veces esa imagen de que, por ejemplo, yo ahorita te veo y te veo así como que es un hombre próspero y acá también tiene su podcast, le ha ido bien. Llegué a ver que sí, tocabas la batería, pues tiene la vida resuelta. Y no se esperaría ver que un hijo de ministros y viniendo de una iglesia de esta magnitud haya jalado la carretilla. ¿Y cuántos jóvenes a veces lo que quieren, y siendo honestos, o sea, siendo brutalmente honestos, y sé que a veces como iglesia solamente queremos dar una buena imagen, pero yo creo que hay que hablar con la verdad de todo,
y que no es así, claro, solamente quieren la fama, o sea, quieren como que el Ujú, reconocimiento, quieren de que, como es una iglesia grande, yo quiero tocar para que me vean y arriba soy un adorador, me voy a bajar y está tocando mal, se está claro. equivocando, eso está mal de la homilética, no implementó bien el texto y hay como que esa diferencia de que no eres el mismo arriba cuando estás Claro. abajo. ¿Y qué decir de cuando estás en tu casa, cuando Ujú, estás en el baño, sí. cuando estás con personas que sabes, a las Ujú, que no te tienes que necesariamente portar del todo como un cristiano? claro. Entonces, qué importante también es eso. ¿Eso crees que te terminó moldeando? ¿Te ayudó? Sí, sí, desde luego, hermano, desde luego. Mira, y el pastor Babi es una persona llena de amor. Hay dos tipos de líderes dentro de la iglesia. Los que lideran con la mano cerrada, eso quiere decir que son difícil de compartir lo que tienen o lo que han logrado. Y hay líderes que lideran con la mano abierta. Y el pastor Babi es una de esas personas. Pero el pastor Bobby también es una persona le gusta la excelencia, le gusta el carácter, o sea, en el sentido de que, hey, si estás debajo de mí, te voy a hacer pedazos en el buen sentido y te voy a formar de acuerdo a lo que creemos que Dios te está llamando a hacer y lo que tú crees que nos estás diciendo que Dios te está llamando a hacer, ¿no? Que yo recuerdo que le dije, pastor, siento que Dios me está llamando al ministerio de tiempo completo. Va, y creo que me pasó por filtros para poder A ver aguantar si lo era que, cierto. exacto, para poder aguantar lo que en su tiempo iba a poner en mis manos, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas ahorita, Eddie, especialmente con los líderes menores de 30. Hay un estudio que dice que el hombre empieza a madurar a los 30 años. La mujer madura un poquito antes, ¿no? Pero esto tiene mucha verdad. Pero los líderes menores de 30 tienen una urgencia por ser descubiertos y no desarrollados. Son dos cosas muy diferentes. Y la razón por la cual tienen una urgencia por ser descubiertos es porque tienen el tiempo, toman el tiempo en su contra, creen que el tiempo está en su contra y creen que, hey, tengo que ser descubierto ya porque el tiempo se me acaba o porque a lo mejor los Sí. mensajes que tengo ahorita son los mejores que voy a tener en toda mi vida, ¿no? Van a convertir a toda América Latina. Sí, 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 sí. Y no es así. Si vamos a las escrituras, cuando Dios le da el sueño a José, el mismo Dios que le da el sueño tenía la capacidad de hacer lo posible el siguiente día, pero no lo Exacto. hizo, sino No. que esperó a que José estuviese desarrollado, esperó a que José pudiese soportar la presión, como hablábamos hace unos minutos, ¿no? Al principio, porque va a haber presión, va a haber de todo, ¿no? El ministerio no es como lo dijiste, ¿no? De que, mira, ya tiene la vida resuelta, no. Va a haber oposición y ahí es donde el carácter, el desarrollo, las personas que te han estado mentoreando, con las cuales sigues siendo mentoreado y expones tus debilidades y te edifican, etcétera, etcétera. Ahí es donde va a salir todo eso a la luz, ¿no? Y es por eso que lamentablemente hay muchas iglesias que empiezan y a los 5 o 6 meses la Y cierran. ya, cabo. Y es Ujú. que yo creo que a veces se romantiza el ministerio. Sí, Se romantiza porque inclusive hasta los TikTokers, los YouTubers y cualquier, por ejemplo, hablando de uno, ¿no? Luisito Comunica, bien padre anda viajando. Pero me gustaba algo que él decía. Si tú te quieres dedicar a esto, necesitas constancia. Que si tuviste bien poquitos views, dale, porque la sí, constancia va a llegar un momento en el que alguien va a decir, mira, ya va a subir otra cosa. Mira, en algún momento lo van a notar, ¿sí? Y estaba viendo que tienes un montón de podcasts, no sé desde cuándo hayas empezado, pero digo, hay que darse el tiempo, o sea, tú hablabas de preparación, te Ujú, preparaste, o sea, no nada más me aviento y ya, pues ahí que Dios me vaya ayudando, o sea, si bien es cierto, Dios nos capacita, nos va a partir de la experiencia y a partir de la oración, que no podemos ejercer un ministerio si no tenemos claro, esa conexión con Dios, pero qué importante es, y a lo mejor creo que muchos se excusan en decir, pues si los apóstoles no fueron a ningún instituto, y yo digo, hermano, ¿qué mejor instituto
que el que tenían con Jesús directo. Sí, sí, O sea, la sí, mejor sí, 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 escuela sí, la sí, pudieron recibir del mejor de los maestros. Entonces, como para qué van a ir a un instituto si lo aprendieron en vivo. O claro, sea, lo claro, claro. aprendieron en vivo. Y Sí. entonces, aún así yo creo, y bueno, desmiénteme, ¿crees que aún con toda tu preparación y con el que te esforzaste, siguió habiendo esa crítica de que, "Ay, que aunque es, pues lo pusieron porque es hijo del... Sí. Sí, siempre, lo va a ver, hermano, siempre lo va a ver, siempre, siempre, sí existió eso, eh, fue la comidilla de todos los días, ¿no? Algo Pero no te llegó a afectar no, para nada, fíjate que mi papá, algo que me enseñó, mi papá es eso, ¿no? Aguantar. Y es algo que le estoy tratando de enseñar a mi hijo. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos jugando y estaba brincando y se cayó, ¿no? Cayó y pum, cayó de cabeza y se me quedó viendo. Y le digo, ¿te dolió, no? Y me dice, sí. Y luego empezó, le digo, pues no te pasó nada, no pasa nada, le parece. Digo, tampoco no lo estoy privando de que expreses lo que sienta, ¿no? Pero le estoy enseñando que de repente, pues va a haber un golpecito, ¿no? O va a haber un golpe y hay que pararnos y sacudirnos y sí llorar un poco, pero no quedarnos llorando toda la vida, ¿no? Pero eso siempre existió, ¿no? El hecho eh, el, la crítica mira, porque es hijo de pastor o porque, o porque el pastor fundador lo tomó, lo arropó. No, al final dijiste algo muy importante, Eddie. La constancia, el seguir haciendo lo que estás haciendo, al final te da una reputación, al final te da un respaldo, al final dicen, oye, sí es cierto, sí es cierto lo que está haciendo, no es que lo pusieron, ¿no? O no es que hubo palanca o etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso fue eso, ¿no? Voy a seguir haciendo lo que creo que Dios me está llamando a hacer hasta que empezaron a ver frutos y los que hablaban de mí, pues ya dejaron de hablar de mí, ¿no? Y hasta la fecha sigue existiendo eso, pero pues ya no le pongo como que atención, ¿no? como decían por ahí, son, los haters son, admiradores en secreto o Sí, admiradores en proceso, porque pues siempre está esta parte, ¿no? De que te critican, de que no eres el bueno. Luego ya te avientas, me acuerdo que decía mucho eso Dante, y ya te dicen cómo tendrías que hacerlo, aunque ellos nunca lo hayan hecho. Y cuando ya lo logras, no, yo siempre creí en ti, siempre creí, siempre. Yo sabía que Jair la iba a hacer. ¿Llegaste a tener heridas en algún momento que sí, algo que te marcara que dijeras, híjole, esto estuvo a punto de destruirme? sí, mira, parte de que yo tomase una desviación en mi relación con la iglesia, no con Jesús, con la iglesia, fue que el líder de jóvenes que estaba en ese momento utilizaba el púlpito para exponernos. Se daba cuenta de lo que hacíamos y en la reunión nos quemaba, ¿no? Como decimos por ahí. Y eso a mí me dolió mucho porque hubo pláticas incluso con los líderes y él de lo que uno estaba pasando, ¿no? Y lo veías o lo veía o lo escuchaba, escuchaba como si me estuviese poniendo a mí de ejemplo, casi, casi, ya nada más le O sea, faltaba como mal decir, ejemplo, ¿no? Sean sí, como sí, ya ya. casi, casi le faltaba decir como Yair, ¿no? O como, y no solamente Sí, yo, qué sino a mis feo. amigos también. Entonces, un grupito de buenos amigos, bueno, a mí, yo hablando por mí, a mí me afectó eso y dejé de creer, si se pudiese decir, como que en la iglesia, ¿no? Ya fue cuando empecé a agarrar monte, pero luego entendí que somos humanos, representamos algo divino, pero somos humanos y muchas veces la regamos, ¿no? Y si tenemos nuestra fe en el hombre, nos va a decepcionar, va a llegar un momento donde nos va a decepcionar. Pero si tengo yo mi fe puesta en Jesús y en lo que Él es y en lo que Él hizo por mí, no importa si alguien me decepciona o no importa si alguien habla mal de mí o no importa si alguien me lastima, no es mi roca, no es mi fundamento y puedo seguir. Sí me va a doler, pero puedo avanzar muy rápido, ¿no? Entonces sí tuve eso en mi juventud y sí, la verdad, animo a la gente que nos escucha y nos ve que no utilicen el púlpito para lastimar a la gente, ¿no? Están sus métodos y sus maneras. Yo creo que el púlpito o la predicación debe de ser para edificar a la gente y para acercar a la gente hacia Jesús y no para Y yo creo que no es lastimarlos. para desahogarnos, o sea, no es como Claro, para
Claro. desahogar frustraciones, porque podremos estar bien en una área que a lo mejor el hermano o el hijo del pastor no lo está, pero no Ujú, quiere decir que estamos bien, como decía mi papá, que una vez me acuerdo, o sea, nosotros no fuimos de andar de vagos, ¿verdad? Ni nada, pero era de que, ay, no quería lavar los trastes, ¿no? Y me contó un ejemplo que nunca se me olvidó que decía él, pero decía, pero es que pues, nosotros, ¿cuándo has visto que me drogue? ¿Cuándo has visto que tome? Y me decía, podrás tener 10 en esto, 10 en esto, pero en esto tienes 5. Entonces yo, creo que se me olvidó eso. Y dije, sí es cierto, o sea, a lo mejor yo no estoy mal en una área y a lo ujú, mejor eso me da quizás malamente el pensar de que puedo tener la autoridad como para decirlo y tú estás mal en eso, pero en otras quizás sí. eres un desastre. Entonces, ¿qué le recomendarías a los líderes que en algún momento, digo, porque los hijos del pastor, los hijos de pastores o los hijos de ministro, parecería ser que no se les llama la atención como debería ser, o que deberían de ser llamados de atención muy duramente, pero que están en su proceso como lo estuviste tú, como lo están tantos hijos de pastores, tantos hijos de ministros, que a lo mejor ahorita están tan dañados por la iglesia. ¿Cómo crees que la iglesia debería de manejar ese tipo de cosas con estos procesos de muchachos que aún no tienen un encuentro con Jesús? Sí. Primeramente con los hijos de pastor, yo me dirigiría a ellos y les dijera, eh, sigue siendo una persona, lamentablemente, no lamentablemente, no, no, no. Creciste bajo una influencia y ahora sí se pudiese decir, una exigencia de la gente, ¿no? La cual no la tienes que tomar, o sea, no tienes que hacer lo que ellos digan. Ahora, ojo con esto. Y como líderes, tenemos que ver también a los hijos de pastor como personas normales, ¿no? No tenemos que verlos como super saiyajines o como otras personas, no, 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 sino que, hey, sigue siendo una persona normal. Y a lo que voy es esto, nos podemos meter en muchos detalles, ¿no? Pero normalmente existe el privilegio para el hijo del pastor, ¿no? O el hijo del ministro dentro de las iglesias. Y creo que ahí también eso, ahí estamos fallando, ¿no? Si todo mundo pasa, te pongo un ejemplo muy personal. Como te comentaba al principio, mi esposa y yo estamos pastoreando una iglesia, ¿no? Y una señora vino y me dijo, pastor, ¿quiere que le cuide a su hijo mientras está predicando? Y le digo, pues no, allá están los cuneros, allá están como todos los niños, allá está Ujú. mi hijo, ¿sí me entiendes? ¿No? ¿Por Entonces qué hacer una diferencia? exacto, esos pequeños detallitos, cuidarlos como líderes, no, lamentablemente muchas veces tratamos bien a los hijos del pastor porque queremos que el pastor vea que estamos haciendo puntos, ¿no? Pero no, trátalos igual, sí, trátalos Exacto. igual, sí, yo siempre aprecié a las personas que me trataban por quién soy yo, que me trataban por ser Jair, no por ser el hijo de Jorge Tenorio. O sea, Como siempre. buscando ganar un favor especial. Exacto, exacto. Siempre aprecié a esas personas y siempre tuve la puerta abierta para esas personas, ¿no? Porque también como hijos de pastor o ministros, no somos mensos. Sabemos quién se acerca sí, sabemos Con quién se una acerca. atención. Exacto, Sí. exacto, exacto. Entonces, de los dos lados, ¿no? Ser intencionales en cuidarlos y verlos tal y como son. O sea, si están en la adolescencia, es un adolescente. Sí, obviamente no le vamos a permitir que haga todo lo que quiera o lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Pero vamos a dejarlo ser adolescente, al joven, vamos a dejarlo ser joven y luego ya encima de eso, si llega a creer o Dios lo lleva al ministerio, entonces ya le ponemos un título que el título le requiere ahora sí que un estándar de vida, ¿no? Pero normalmente queremos ponerle títulos ya a los pastores. El hecho que le digan hijo de pastor, ya lo estás No catalogando. etiquetas. Sí, Exacto. sí, sí. O sea, hey, es otro niño o tiene su nombre, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ser muy, muy intencionales. Yo le diría a los líderes, sean intencionales en eso, y el pastor también tiene que ser el pastor, el cual el papá,
tiene que ser muy intencional con él. Yo recuerdo muchas veces mi papá, siempre de que, no, ve y ayuda con esto, o ayúdame con el otro, y no, no, pues no quiero, pero ¿por qué? No, lo tenemos que hacer. Y constantemente me traía a la tierra, ¿no? De que, hey, no, no eres mortal, No eres eres un una mortal. estrellita, Claro, eres no eres una mortal. estrellita. Sí, y eso me ayudó mucho, ¿no? A poder no marearme, ¿no? El venir de una iglesia muy grande, siempre he escuchado que más gente, más problemas, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes son, bueno, ahorita tú pastoreas tu propia congregación, pero en algún momento pues estuviste la mayor parte de tu vida acá de este lado. eh, y el ver una iglesia tan grande, con tantos problemas, con tanta organización, con tantos gastos, siempre hay esta tendencia a decir, ah, pues se están adinerando, se están aprovechando de la fe de las personas. ¿Cómo, cómo recibían estos golpes? Digo, porque a veces se tiene esa impresión, y digo, pues obviamente, digo, pues si hay una buena entrada de recurso, no quiere decir nada más, o sea, la gente no es tonta, o sea, Claro. no en a la gente nada más porque sí, hay principios bíblicos que respetamos, que los vamos haciendo propios y por eso lo hacemos, no por un hombre. Al final de cuentas, la bendición viene de Dios, pero ustedes como familia, tú en lo personal, ¿cómo manejaban esto? Porque son una iglesia, no sé si de las más grandes de, hasta de Tamaulipas o de Ujú. México, pero yo me imagino que el puño de críticas estaba constantemente, y no sé si nada más del diezmo, ¿verdad? Pudo haber Sí. sido de doctrina, pudo haber sido de que, mira lo que están haciendo, porque yo te soy sincero, llegué a escuchar muchas críticas de Sí, palabra de sí, sí, vida, sí, sí. pero ustedes, oye, si a veces con que te esté criticando alguien es suficiente, imagínate de tanta gente, cómo amortiguaban todo eso? Sí, y mira, y regreso a lo básico, ¿no? Sí, la iglesia le daban con todo, especialmente con los diezmos, ¿no? Es una iglesia, la escritura dice esto, Eddie, que el pueblo perece o se pierde por falta de qué? Conocimiento. De conocimiento. No dice por falta de unción, por falta de más Ni de servicios, oración. ni de oración, por falta de conocimiento. Ahora, ojo con esto. Eso quiere decir que donde hay ignorancia, no hay conocimiento aún, ¿sí? Podemos adquirir el conocimiento. Algo que el Palabra de Vida hizo y hace desde el día uno que yo recuerdo, es te enseñaban a honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas. Y obviamente cuando uno hace eso hay una ley de la siembra y la ofrenda. Yo recuerdo una vez, iba caminando con el pastor Babi hacia su casa y me dice, Yair, todos me critican por lo que tengo, pero nadie sabe o nadie se ha dado cuenta de las semillas que he sembrado. Sí, muchas veces solamente criticamos el fruto, criticamos el resultado, pero no vemos atrás lo que han sembrado, lo que han hecho. Y eso es lo que sucedía, ¿no? Mucha gente, pues construyeron un edificio para 3,000 personas. Ok, sí, no, pues están robando el dinero. No, pues el pastor, por ejemplo, hace poquito a mi papá le regalaron una camioneta. Sí, a mis papás les regalaron una casa, Eddie, les regalaron una casa, hermano. Wow. Y pero no, pues es que se están robando los días. No, o sea, no, la gente que no conoce el contexto, la gente que no conoce el detrás de, va a tener algo que decir en contra porque no tiene el conocimiento, ¿no? Pero no le ponemos atención a eso, no le ponemos atención a eso. Claro que sí, atendíamos si se pudiese decir, el chisme de que, a ver, ¿qué se está diciendo? Ok, es mentira, no le ponemos atención y seguimos, ¿no? Porque si no, vamos a perder mucho tiempo y en tratar de convencer a todo el mundo, pues no. No, Este, qué desgastante aparte. Sí, es súper, pero sí eran muy intencionales en proteger y en ser claros desde el púlpito, ¿no? Eso es algo que, mira, yo tuve una experiencia muy gacha, gacha en el sentido de que a mí me invitaron a predicar a Piedras Negras, Coahuila. No voy a decir nombres ni nada, pero recuerdo que cuando me recogieron en la central, pues el pastor lo veías y dices, ok, es una persona próspera, etcétera, etcétera, no tengo nada en contra de la prosperidad, pero luego llegamos a la iglesia y la iglesia se estaba cayendo a pedazos, Eddie. O sea,
dices, a No, ver, aquí hay algo que no cuadra, no ¿sí? cuadra, no cuadra. Exactamente. Y eso era algo que siempre ha respaldado a la iglesia, ¿no? Podías decir lo que quisieras, pero luego volteabas a ver y dices, ok, las sillas están cómodas, el aire acondicionado funciona, ¿sí? Todo El está equipo de limpio. alabanza, el equipo de Sí, sonido, todo. los Las baños están cámaras, me limpios. tocó ver las cámaras, o sea, bien profesional todo, o sea, yo decía, bueno, pues, cuánta gente, hasta supe que tenían inclusive hasta nómina, ¿no? Sí, 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 llegaron yo lo último que supe, y la verdad no tengo muchos detalles el día de hoy de lo interior, pero cuando yo estaba ahí había alrededor de 35 o 40 personas en nómina, o sea, de staff, y es obviamente pagarle a alguien y todo eso es una la nota, es una la nota, pero eso la gente no lo veía, ¿no? Quería ver lo que les convenía. Querían ver esa parte como que ¿cómo dicen? El arroz, el prietito en el arroz. Y digo, ¿cómo amortiguaban todos ese, o sea, llegó un momento o sea, sí les desgastaba a ustedes o realmente ya habían llegado a un punto de madurez en decir, "Nah, Sí, como tú decías, chisme, ok, pero, o sí llegó un momento en que inclusive meterse en problemas legales, meterse en no, chismes, digo, nunca. no llegó a No, pasar a tal grado. el pastor Babi siempre ha sido muy intencional en hacerlo bien, o sea, y hacerlo bien es de acuerdo a las leyes, ¿sí? Siempre ha sido así y eso también habla muy bien de uno, ¿no? Y como familia, ¿cómo lo Y manejaban? O sea, tanta crítica, porque pues ustedes son los que dan la cara, o sea, ¿cómo? Es que a mí, a mí me sorprende decir que ahorita que quieras continuar con el ministerio, porque cuántos hijos de pastores, si a veces con una iglesia chiquita se hace un chismecito, se hace un problemita, y digo chismecito entre comillas, claro, pero ahora a ese nivel, ¿cómo lograron salir de tanta crítica? Y ya ni siquiera de la iglesia, o sea, a veces hasta de otras sí, sí, denominaciones, sí, ¿cómo sí, sí. lograron salir adelante con todo eso? Siempre tiene que haber transparencia, Eddie, o sea, algo que me fascina mucho de acá de las iglesias en Estados Unidos es que literalmente te puedes meter a los libros. Y cuando digo a los libros es cómo es que llevan su contabilidad. Ujú. Hay otras iglesias que sé que en México también se acostumbra un poquito en algunas que tienen su mesa directiva o una mesa de ancianos, etcétera, etcétera. Y por ahí también filtran las cosas en el sentido económicas, ¿no? Y la razón por la cual menciono esto es porque el pastor Babi siempre fue intencional en eso. Hey, todo lo vamos a hacer correcto y todo lo vamos a hacer de esta manera. Y siempre recuerdo al pastor Babi decir, destinamos cierta cantidad a esto, a este nuevo auditorio, o gastamos cierta cantidad para un aire acondicionado nuevo, o compramos, recuerdo una vez que lo último que a mí me tocó se compró un tráiler, ¿no? Se compró un tráiler y se transformó en una como que mini, es donde podemos hacer campañas, o sea, literalmente la caja del tráiler se baja, salen sillas, Ujú. o sea, y todo eso lo expusieron y eso genera confianza porque uno dice, bueno, sabes, mi dinero se está yendo al reino y estamos haciendo algo para la sociedad, ¿no? Pero cuando no hay transparencia y todo eso y empiezas a ver la disfunción entre, bueno, el staff o el ministro está prosperando, pero la iglesia no, entonces ahí ya hay un pequeño, una desfase, ¿no? De lo que está sucediendo, pero siempre fueron muy intencionales en palabra de vida hasta la fecha en hacer eso, ¿no? Tanto mis papás y recuerdo que cuando le dieron la camioneta a hey, mi papá, me regalaron una camioneta y ya, ¿no? No es de que... eh, eso fue lo mejor que para mí fue lo que pudo haber hecho, ¿no? Para que no digan de que "Ey, se compró una camioneta el pastor y que esto y el otro y que bla, bla, Sí, bla", ¿no? sí. Sí, digo, y qué importante es que si una iglesia de México, cualquier parte del país está creciendo, tener este tipo de transparencias. No sé si los reportes de ustedes sean mensuales, si sean accesibles a la congregación, a los miembros, pero qué importante es que en el momento que alguien quiera saber, ¿sabes qué? Aquí está. Y eso, darle esa tranquilidad a la familia pastoral o al núcleo de los líderes, los Claro, ancianos que estén al frente. Así pues estamos respaldados, o sea, si nos quieren. claro, Podrán criticarnos, podrán llovernos, pero aquí están las evidencias. ¿Tú tienes sí, evidencia de otra cosa? Muéstrala, claro. muéstrala.
Ujú. Y si no, ¿sabes qué? Pues entonces no hagas un chisme que puede dañar el corazón de alguien, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Al ser una iglesia de estas magnitudes, de este tipo, yo recuerdo, fíjate, no, a lo mejor, no sé si te acuerdas, una vez estuve en una junta, no sé si eras el líder de jóvenes o de qué, pero me acuerdo que yo estuve ahí presente y planearon todo el año o la mitad del año, no me acuerdo, pero yo estuve ahí, no sé si me recuerdas. La verdad ni siquiera sé por qué estaba allí, pero me invitaron unos amigos y me sorprendió la logística que tenían ahí. O sea, para poder, no me acuerdo para qué eventos estaban preparando, pero iban a tener ensayos y además pues tenían que acomodar los eventos que Claro, tenían ustedes como iglesia, pero ¿cómo le hacen ustedes o cómo le hicieron o cómo que me refiero, la pregunta va orientada para las iglesias que tú sabes que necesitamos ser organizados como iglesias claro, claro. y podemos crecer en desorden o podemos crecer en orden. ¿Cómo manejar a una iglesia de estas magnitudes? Mira, a lo mejor la reunión en la cual estuviste tú es una reunión anual que se hace en diciembre. Y te estoy hablando yo desde mi punto de conocimiento a lo mejor de un año y medio o 2 años. Eh, este, em, y lo que haces tú como cabeza de ministerio, tienes que planear todo tu año en el sentido con reuniones, ya sea especiales, si la quieres llamar de esa manera, ¿no? En mi caso, cuando yo estaba con los jóvenes, pues todas las reuniones semanales, esos ya eran de ley, ¿no? No las tenía que agendar, porque ya sabíamos que, pero el congreso de jóvenes, un retiro de jóvenes, o un campamento, o etcétera, etcétera, esas sí las tenía que tener planeadas desde un año antes, ¿no? Para ya ir de una vez viendo todo eso. A lo que voy es, tienes que ser muy intencional en la planeación. Yo creo que cuando uno planea es porque es intencional en soñar hacia el futuro. Cuando uno no planea, deja lo que venga, que suceda, ¿no? Y muchas veces, yo creo con todo mi corazón que muchas veces, mira, Eddie, en la Biblia, está la parábola de los talentos, ¿no? O de las bolsas de plata, dependiendo la versión que estés leyendo, ¿no? Pero muchas veces nos vamos solamente hey, esto se trata de ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Pero eso nos olvida que también enfatiza o resalta la administración. Sí, o sea, puso las bolsas de plata o puso los talentos sobre las manos de estos siervos que sabían administrar. Si continúas leyendo la escritura, dice que él, al que tuvo 5 y le dio 10, le dijo, te voy a poner sobre más responsabilidad y sobre más administración. Entonces, yo creo que muchas iglesias no están creciendo porque no están siendo fieles, primeramente, en lo que tienen en sus manos y cómo es que no están siendo fieles con lo que tienen en sus manos, no están administrando bien lo que tienen, ¿no? A lo que voy con esto es, como lo dijiste, puedes crecer en desorden y no sé si puedas crecer mucho en desorden, pero creo que creces más en el orden, ¿no? Pero esas juntas se hacen anualmente y luego se vuelven a revisitar o a visitar durante los trimestres, ¿no? ¿Cómo vas, etcétera, etcétera? Recuerdo que hicimos un manual en el sentido de lo que tenemos que hacer de enero. Esto es todo lo que se tiene que hacer. En febrero lo abres, esto es todo lo que se tiene que hacer hasta el punto de llegar cuando se hacía la reunión, ¿no? Pero tienes que ser muy intencional porque la escritura también dice que las pequeñas zorras son las que hacen el despapalle grande, ¿no? Entonces, eso también dentro de una organización, si no le pones atención a las cosas, a los detallitos pequeños, en este caso como ser organizado, te puede hacer un desorden masivo, ¿no? Y ojo con esto, de una vez más. La gente no es tonta, la gente sabe cuando uno se prepara para la gente y la gente sabe cuando no está preparada para la gente, ¿no? Entonces ahí también ese puede ser un factor que te puede jugar en contra y a favor. Sí, porque pues puedes planear un evento y ni siquiera darle como que el tiempo suficiente, nada más decir, pues para el 15 de mayo queremos tener un evento y va a venir tal grupo y vamos a hacer esto y esto y esto, pero no hay ese ensayo previo, Ujú. no hay esa parte, inclusive no nada más la parte de la logística, sino también la parte espiritual, pues obviamente no hay ningún resultado. Entonces, prueba viva
que de lo que es palabra de vida es un conjunto de todo. O sea, no podríamos decir que es una sola clave, Ah, no. pero tampoco podemos decir que, pues, utilizaron una fórmula secreta, porque yo creo que todas las iglesias la tienen, y es la palabra. Literalmente, ustedes, palabra de vida. O sea, Ujú. si dijéramos palabra de Yair Tenorio, bueno, estaría raro, ¿no? Estaría Sí, raro de que, oye, pues, estos herejes, ¿de dónde salieron? claro. Entonces, me ha gustado mucho ese tipo de trabajo, pero ahora, ¿en qué momento decides tú desprenderte? ¿Cómo recibes tu llamado? ¿Cómo decides tú ahora pastorear? Si nos puedes contar un poco de la iglesia que actualmente ahorita pastoreas con tu esposa. Ujú. ¿Cómo fue que tu esposa también? Digo, porque a veces, pues uno es el que se emociona, ¿va? El varón o Sí, la dama, pero ¿cómo viviste ese proceso hasta lo que hoy tienes? sí. Pues estábamos en Ciudad Victoria. Mi esposa es de Iowa, de acá de Estados Unidos. La conocí a ella en el instituto en Colorado. Luego, años después, nos casamos. Ella se muda a México, se muda a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y estamos allá un año y 2 meses, o a lo mejor 3. Y nos mudamos al Paso, Texas. Está a 2 horas de aquí donde estamos ahora, porque empezamos a trabajar con una iglesia hispana en El Paso, Texas. Y ahí estuvimos un año, y después de estar un año, decidimos quedarnos ahí. Nos hizo tan bien no estar dentro del ministerio. Ya veníamos un poquito como que dañados, ya veníamos un poquito gastados, ya como dicen por ahí, ya venía yo corriendo la máquina sin aceite. Ujú, Y el hecho de detenernos y ser solamente un congregante nos hizo muy bien, nos hizo muy, muy bien a nosotros. Y estuvimos así, como creo que por 4 o 6 meses, o a lo mejor un poquito más. Y luego ya el instinto natural de servir y involucrarte en la iglesia, ¿no? Nos involucramos en una iglesia americana por casi 5 años, casi 6 años. Y luego, hace 7 meses, un poquito más, 8 meses, 9 meses, esta iglesia aquí en Carlsbad, Nuevo México, nos hace una invitación. Tiene una congregación en español. El pastor que estaba, lamentablemente, fallece, ya una persona grande, y se empezó a complicar su salud, y fallece, y la iglesia se va sin pastor por un año. Y empiezan pues a buscar a alguien, y se topan con nosotros. Nos presentan la visión, oramos, mi esposa y yo, y ahí va lo que dices, ¿no? Yo siempre supe que iba a pastorear, o que iba a terminar pastoreando una iglesia de una u otra manera, ¿no? Cuando yo recibo esta invitación, yo digo, ok, súper bien. Dios, si eso ya me lo confirmaste a mí, también se lo puedes confirmar a mi esposa, ¿no? Entonces yo no voy a hacer fiesta ni nada de eso hasta que mi esposa venga. Mi esposa va a ser el catalizador de lo que estamos haciendo, ¿no? O va a ser la que dicta el ritmo, ¿no? Entonces mi esposa también, cuando se le presenta la visión, se le presenta todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, dice: "Hey, ya es tiempo de que tomemos esto, ¿no? El llamado como matrimonio a pastorear, y empezar a hacerlo, ¿no?". Y cómo fue, la verdad, Eddie, fue muy simple, hermano. Fue muy simple porque creo que, pues, si las personas que nos están escuchando, están casadas, y los dos tienen un llamado al ministerio, si a uno le habla Dios, a la otra persona también le puede hablar Dios, ¿no? Muchas veces el problema que hacemos como matrimonio dentro del ministerio es que queremos que nuestra esposa vaya a mi ritmo o a mi velocidad, y no sabemos bajar los decibeles, y hay veces que tenemos que bajar nuestra velocidad para que la persona nos alcance, o viceversa, ¿no? Y creo que es como que un baile, ¿no? Y eso lo tenemos que aprender dentro del ministerio, porque luego tenemos parejas haciendo algo que una de las personas no lo quiere hacer, y porque la otra persona lo quería hacer, o vio la oportunidad por hacerlo, lo hizo, ¿no? En este proceso que estuvimos de 5 años, hubo ciertas invitaciones de iglesias en México, a que fuéramos a pastorear en Veracruz, en Torreón, en el Ciudad de México también existió una. Aunque se notaban así muy, muy tentadoras y muy bonitas, no, dijimos: no es el tiempo, no es el tiempo. Yo sabía que no era el tiempo,
y hubo ya un clic entre los dos, de, hey, es el tiempo. Y fue cuando surgió esto y ahorita tenemos 7 meses ya pastoreando una iglesia aquí en Estados Unidos en español y ahí va, ahí va. ¿Qué se siente vivir ahora en carne propia por lo que tu papá viene haciendo, ¿no? Y todo el legado que ha venido dejando y que ahora me imagino que estás comprendiendo Oh, no, sí, hermano. muchas cosas que en su momento tu papá pues vivió y que a lo mejor no te las explicaba o a lo mejor no las Ajá. entendías del todo. Ahora, ¿cómo estás viviéndolo tú de cara al miembro? Y que empieces, digo, porque no sé cómo sean tus miembros, ¿verdad? Pero yo creo que ya te estás dando cuenta que hay algunos que pues sí están muy comprometidos con la visión y hay otros que pues ahí van, ¿verdad? Sí, 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 ¿Cómo lo sí. estás viviendo tú en carne propia? La verdad, le hablo mucho a mi papá. Me comunico mucho con él, le pregunto, oye papá, ¿cómo le haces con esto, no? Y dejo que me amplíe la perspectiva y obviamente busco consejo mucho y encima de lo que un ministro debería de estar haciendo, que es exponerse a la palabra y oración, ¿no? No crean que estoy ignorando eso. Pero fuera de eso, busco mucho consejo, demasiado. Tengo amigos que ya tienen tiempo pastoreando y constantemente llamada, hey, fíjate que estoy pasando por esto o está esta situación, ¿cómo atacaron ustedes esto, no? Y constantemente la escritura dice que en la multitud de consejeros ahí es donde está o en la La multitud sabiduría. exacto, ahí está la sabiduría, ¿no? Entonces, soy muy intencional en hacer eso, no, soy muy intencional en buscar ayuda y no pensar que ya lo sé todo, porque es muy diferente decir, es que haz esto desde una trinchera donde no lo estás haciendo, que cuando ya estás ahí dices, sí, o sea, sí es cierto, hay que hacer eso, pero también esto y el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo? Lo estoy disfrutando al máximo, hermano. Está siendo la mejor etapa de mi vida y la de mi esposa, pero sí me comunico bastante con mi papá. Constantemente le estoy mandando mensajes o algo y incluso hasta platicamos, ¿no? De papá, oye, ¿qué vas a predicar? O ya preparaste tu mensaje. Siempre estamos teniendo esa conversación, ¿no? Digo, de ser tu padre, ahora es tu compañero de milicia. Sí. Ahora, y digo que qué importante tener la humildad, tener la sencillez de decir, ¿sabes qué? Me voy a apoyar en los viejos lobos, ¿verdad? En los Ah, que ya tienen colmillo y no sí. arrancar un ministerio en el que, pues, por ejemplo, yo toda la vida he convivido con hijos de pastores, entiendo mucho su manera de vivir, las heridas que han tenido, muy pocos han logrado pasar esa vida pastoral sin ser dañados. Y he visto también a lo mejor podría aprender porque pues siempre he estado, gracias a Dios, apoyando a los pastores con los que he estado, pero no por eso quiere decir que ya lo sé. O sea, tú viviste a una casi, casi que conociendo todo y de todo lo que pasaba dentro de la iglesia y fuera, y qué bueno es que como ministros llamados recién, el ministerio recién fresquecito, podamos voltear al lado derecho y claro, también de quién pides el consejo, ¿va? También Claro, claro, qué clave es pedir el consejo de alguien que tenga esa expertise, que te sirva y sobre todo, ¿no? La guianza del Espíritu Santo, claro. donde pues es lo que te va a ayudar a madurar bastante, mi estimado. Para ir cerrando la conversación, tengo, siempre tengo dos tipos de preguntas que tengo. Ajá. Y una de ellas, aunque pues obviamente no se puede lo que te voy a preguntar, pero vamos a imaginar que sí se pudiera, que tuvieras la oportunidad de verte a ti mismo en ese momento donde andabas agarrando monte y donde pues hiciste cosas que no debías y que a lo mejor había en ti ese coraje o eso de que esto como que no es para mí. Tal Claro. vez mi papá sí, pero yo no. Si tuvieras la oportunidad de verte a ti, Yair, de ¿qué? 16, 17 años, creo que más o menos por ahí Sí, 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 sí. andabas, ¿qué te dirías a ti mismo? La verdad, la verdad, nada, hermano, porque creo que si alteraría lo que pasó, me exentaría de muchas cosas que viví, ¿no? A lo mejor lo que sí le recalcaría al Yair joven
es escucha más a tus papás, escucha más a tus papás y abre más tu oído hacia ellos, ¿no? Eso yo creo que es lo que le diría. Pero de cambiar algo creo que no lo cambiaría, no cambiaría nada porque cada una de las etapas que pasé me trajo un aprendizaje y obviamente me trajo sabiduría, experiencia, la cual ahora yo la puedo pasar a lo mejor el que viene detrás de mí o a mi hijo en el sentido de que, hey, aquí está esto, ¿no? Aquí está la sabiduría, aquí está la experiencia. Como la escritura no dice, te recomiendo que tomes el camino de bien porque te va a ir bien a ti, ¿no? Pero al final del día quiero también que mi hijo sepa aprender a tomar decisiones y que pueda decir, chinelas, la regué, tengo que regresar a la buena decisión, ¿no? Y creo que eso fue lo que yo me llevé de todo esto y creo que no lo cambiaría, hermano. O sea, solamente le diría, escucha más. No seas tan cabezón, ya. Sí, no seas tan cabezón, escucha más. Oye, y ahorita mencionabas a tu niño, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 2 años, 2 años. 2 añitos. Pero un día se va a convertir en un hombre. Un día va a ser un adolescente. Sí. No sé, que ojalá y viva puras cosas bonitas como las que te tocó vivir, pero no lo sabemos, ¿verdad? Sí, 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 Tú sí, sí. tienes una óptica y pues la historia de él va a ser muy diferente a la que tú viviste o quizás Ujú, parecida. claro. Pero un día va a haber esta entrevista. Y siempre digo, hasta que no se caiga YouTube, ahí va a estar. Pero un día la va a ver, porque primeramente Dios le dé vida y así si ya no estoy yo, si ya no estás tú, porque pues no tenemos la vida asegurada, y que él ya esté consciente y que Claro. escuche toda esta historia y que escuche a su papá y que escuche todo su proceso y que escuche cada cosa que dijo en este podcast y que él diga, mi papá, mira, estaba más joven, no tenía canas. ¿Qué le dirías a tu muchacho o a ese hombre que va a A mi hijo. convertirse un día primeramente tu muchacho? Sí, no, primeramente que lo amo, ¿no? Que es mi hijo, lo amo y que estoy muy orgulloso de él. Y segundo, le diría eso, hijo, exponte a la palabra de Dios. Es lo que te va a cambiar, es lo que te va a mantener, es lo que ayudó a tu mamá y a tu papá. Y te va a ayudar a ti también. Eso es lo que le diría a mi hijo. Exponte a la palabra de Dios. Y por último, mi estimado, pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que a pesar de que no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de hablar así físicamente, pues no sé por qué siento que te conozco desde hace mucho. De seguro, Fluye muy porque bien. eres del Tigres, ¿no? Eres Tigre, de seguro. No, fíjate que no soy. Es que fíjate qué pasó. Cuando nos vinimos de Victoria y llegamos aquí a Nuevo León, Ajá. pues allá, pues el correcamino, ¿verdad? El triste Super que corre. nunca siente. Pero bueno, Dios le permite ascender un día. Llegamos aquí y pues es lo primero que pregunta la gente. ¿Qué eres? ¿O qué vas a hacer? ¿Rayado o tigre? Ajá. Tienes que decidirte por uno. Y andábamos en eso de que, pues, qué playera no nos compramos o, pues yo decía, pues nos hacemos tigres, porque pues no era como que nos quisiéramos inclinar en uno porque uno tenga más trofeos que el otro. Nos venimos en el julio del 2018. Ajá. Bueno, yo y mi esposa se vino como un mes después. Y no me acuerdo si era un partido de liguilla, no me acuerdo qué pasó, total que era un clásico. Y pues no se agarraron, no sé si recuerdas eso, o sea, se agarraron, bueno, siempre se andan peleando, pero esta vez llegó a más. O sea, Ujú. andaban por las avenidas Oh, sí correteándose recuerdo. en Sí recuerdo. carro, aplastaron a uno, le pegaron, o sea, le pegaron a un tigre, no me acuerdo si era un tigre, un rayado, total de que fue a parar al hospital. Sí, 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 sí. Entonces, y lamentablemente no digo que todos, porque pues no son todos, pero casi que siempre son las barras, ¿no? Las barras son las que terminan haciendo esto. Entonces yo dije, y ya anda, no, que el próximo partido vamos a ir. Dije, no, o sea, ¿para qué me voy a poner una playera? De la toma van a andar golpeando y cuando ni me va ni me viene, o sea, Sí, lo que haga. si ganan o pierden, yo sigo igual, o sea, y mucha gente aquí se clava mucho con ese tema. Diego, ahorita parece ser que ya está más tranquilo el asunto, pero pues no, o sea, la verdad no es como que le vaya a un equipo. Prefiero verlo y ya está ahí, ¿verdad? Claro. Ya, no clavarme con eso. Pero bueno, pues así las cosas, mi estimado, y yo creo que eh,
coincidimos y si no somos hermanos, pues nos une la sangre de Cristo, Claro, nos unen vivencias de este tipo que la verdad me quedo muy satisfecho con todas estas experiencias que has vivido. Yo estoy seguro que esto le va a bendecir a muchas vidas, va a aclarar muchas cosas, que no importa la iglesia, qué tan grande, qué tan chica sea, del linaje que tú provengas, tus orígenes. Todos tenemos una historia diferente, todos claro, tenemos tropiezos, todos tenemos diferentes procesos y pues vamos a hacer un vaivén. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo vamos a terminar, cómo claro, estamos en ese proceso. Y te claro. agradezco mucho esa hermosa historia de fe, de este cuadro, de este podcast Héroes de la Fe. Muchas gracias por esta entrevista, mi estimado. No, muchas gracias, Eddie. La verdad, muchas gracias y un saludo a todos los que nos van a ver y nos van a escuchar. Pues muchas gracias, mi estimado, y pues te dejo para que, digo, no se oyó el bebé, dije, ahorita se va. Ha de estar dormida, ha de estar dormida. Está dormido, lo bueno que nos dejó. Sí, 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 sí. Gracias, mi estimado, y espero que no sea la primera y la última entrevista. Digo, yo sé que hablar de la vida de una persona en 1 hora o 2 horas es muy limitado, pero después me gustaría que pudiéramos platicar a lo mejor ya Claro. en concreto de otro tema para todos nuestros oyentes, porque yo creo que además de las historias de fe, hay muchas cosas en las que Dios nos ha permitido pues tener cierta expertise y que se Mm, le puede servir a una persona. Así que, claro que sí. pues esperemos coincidir en otra ocasión como esta. Así que Va. pues Dios te bendiga, mi estimado, y gracias No, hombre, nuevamente. igualmente, Eddie, buen día, ¿eh? Buen día, viejo. Que estés bien. Dios te bendiga.